Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer un recorderis acerca de lo que es la capilaridad. Sé que es una clase que ya se explicó, pero para las personas que no estuvieron presentes y necesitan la explicación, habíamos hablado anteriormente un poquito de lo que era la tensión superficial. Así que la capilaridad tiene que ver mucho con la tensión superficial. Como lo dice aquí, es una propiedad de los líquidos que dependen de su tensión superficial y que hace de que muchos de estos líquidos como el agua pueden ascender por un tubo capilar en contra de lo que es la gravedad. Este proceso es muy importante porque nos ayuda a entender cómo muchas plantas pueden obtener su alimento de las raíces donde el agua empieza a ascender por el tallo y llegar entonces a hidratarse esa planta. Aquí vemos una imagen donde podemos observar que dependiendo del diámetro que tiene ese capilar, de esa misma manera va a ascender el agua. Fíjense el grosor que tiene este tubo. Aquí tenemos una vasija con agua en donde nos especifican que entre el diámetro sea más pequeño, el agua va a ascender de una mejor manera. Hay dos tipos de fuerzas muy importantes que hay que conocer aquí, que es la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Estas dos fuerzas nos indican qué tanto va a ascender el agua en conjunto con el diámetro que tiene ese capilar. Capilar viene siendo un tubo de vidrio, el cual tiene un diámetro de diferente tamaño. Si el diámetro es bien pequeño, es decir, que no es muy grueso, la ascensión del agua va a ser muy rápida y va a llegar a una altura mayor. En cambio, entre mayor sea el diámetro de ese capilar, la ascensión del agua no va a alcanzar una altura mayor. ¿Ok? Así que hay que tener en cuenta el diámetro, el calibre de ese capilar. Vamos a pasar a la siguiente imagen, donde es importante saber el menisco que se va a formar en diferentes tipos de sustancias. Si ven aquí la del agua, el menisco es una forma cóncava. Entonces, esa curvatura que se forma aquí en el menisco, en el agua se va a dar y se va a notar de una mejor manera que en otras sustancias como el mercurio. En este caso, fíjense que no hay una fuerza de cohesión, no hay una fuerza de adhesión tampoco, donde existe esa atracción entre el vidrio del capilar y las moléculas de agua. Acá en el menisco que está hacia abajo, que es el mercurio, la fuerza de adhesión es mínima. En cambio, en el agua la fuerza de adhesión es mucho mayor. Eso lo vamos a poder observar en este caso la cóncava en el agua y en este caso el mercurio, donde no tiene esa afinidad o esa fuerza de adhesión. Vamos a observar la siguiente imagen que nos va a explicar o detallar de una mejor manera el proceso de capilar. Bien, el proceso de capilaridad aquí, como lo pueden notar, existe una fuerza de cohesión del agua. La fuerza de cohesión es la que explicamos con la tensión superficial, donde mediante puentes de hidrógeno podemos ver de que las moléculas que están en la superficie van a tener esa unión muy fuerte, creando esa tensión. En cambio, las que ustedes ven en rojo, que es una fuerza de adhesión, es la afinidad que tienen las moléculas de agua al unirse al vidrio. Entre más pequeño y diámetro sea el capilar, esa fuerza de adhesión va a ser mayor y por lo tanto se va a alcanzar una altura mayor. Entonces podemos aquí también observar cómo las plantas pueden alimentarse por sus raíces debido a que este diámetro es pequeño. El agua puede ascender por el tallo y llegar entonces a las hojas y de esa manera las plantas pueden alimentarse o hidratarse. Entonces ese es el término de capilaridad. Muchas gracias.